Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Guillermo Duarte había eliminado a 47 hombres en sus 23 años de servicio militar. Pero ninguna de esas muertes lo atormentaba de la manera en que lo hacía el rostro magullado de su hijo en la fotografía pegada en el espejo de su baño. La estudiaba cada mañana mientras se afeitaba, de la misma forma en que una vez estudió mapas de terreno antes de una misión. La foto tenía 3 años. Carlitos tenía 9 entonces, chimuelo y sonriendo en un juego de los rojos del águila. Ahora, con 12 años, Carlitos rara vez sonreía. El sol de diciembre atravesaba las persianas del departamento de Guillermo en Boca del Río, iluminando motas de polvo que flotaban como balas trazadoras. Vivía solo en una unidad de 2 habitaciones con vista a la playa. La segunda recámara la convirtió en lo que llamaba su cuarto de recuerdos. Paredes cubiertas con fotografías de despliegues, con decoraciones que nunca enmarcó adecuadamente y un gabinete cerrado que contenía armas que se decía a sí mismo que guardaba por razones sentimentales. La verdad era más complicada. Guillermo enseñaba puntería avanzada en la base aeronaval de Las Bajadas, lo había estado haciendo durante 15 años desde que una bala de un sicario le destrozó la rodilla izquierda y terminó con su carrera de campo. 312 estudiantes habían pasado por sus cursos y recordaba cada nombre, cada rostro, cada fortaleza y debilidad. Era un don y una maldición. Este recuerdo total lo convertía en un instructor excepcional, pero hacía que olvidar fuera imposible. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Carlitos. Papá, ¿puedo quedarme contigo para Navidad? La mandíbula de Guillermo se tensó. 3 años desde el divorcio, y Lorena había hecho todo lo legalmente posible para limitar su custodia. Fines de semana alternos, cenas los miércoles y días festivos alternos. Este año, la Navidad le pertenecía a ella. Él respondió, ojalá pudiera, campeón. Es el año de tu mamá. Te veré el viernes. Haremos nuestra propia cena navideña. La respuesta llegó al instante. Por favor, no quiero ir a casa del abuelo Carlos. Guillermo se sentó en su cama mirando esas palabras. Carlos Sandoval, su ex-suegro, comandante de la Policía Ministerial de Veracruz y un hombre que testificó contra Guillermo durante la audiencia de custodia, llamándolo emocionalmente inaccesible y potencialmente peligroso porque Guillermo una vez mencionó que a veces todavía escuchaba los enfrentamientos en sus sueños. ¿Qué pasa con la casa del abuelo?, escribió Guillermo. 3 puntos aparecieron, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Finalmente, nada. Olvídalo. Guillermo conocía a su hijo, sabía cuando Carlitos tenía miedo. Marcó el número, pero fue directo al buzón de voz. Intentó 3 veces más durante la siguiente hora, luego llamó a Lorena. Él está bien, Guillermo dijo su exesposa, su voz cargando ese borde familiar de impaciencia. Solo está siendo dramático. Toda la familia viene para Nochebuena. Y ya sabes, Carlitos se abruma. ¿Qué toda la familia? Mis hermanos, mis primos, sus hijos. Será bueno para Carlitos convivir con sus parientes. El agarre de Guillermo en el teléfono se tensó. La familia de Lorena, el clan Sandoval, era un tipo particular de dinastía en Veracruz. Carlos tenía 3 hijos además de Lorena, Rodrigo, Iván y Tomás, todos ellos en las fuerzas del orden o campos adyacentes. Rodrigo era custodio en el penal de Pacho Viejo, construido como un defensa de fútbol americano y el doble de maldito. Iván trabajaba como gestor de fianzas, tenía ese encanto de operador suave en el que Guillermo nunca confió. Tomás era investigador de la fiscalía, el inteligente que había ido a la escuela de leyes por 2 años antes de dejarla. Luego estaban los primos Luis y Óscar, ambos policías como su tío Carlos. Y Fernando, que dirigía una firma de seguridad privada que Guillermo sospechaba que era apenas legal. Lorena, si Carlitos está incómodo. Estará bien. Deja de intentar socavar mi crianza. Tengo que irme. Ella colgó. Guillermo se sentó en la creciente oscuridad de su departamento, escuchando las olas chocar contra la orilla del golfo. Pensó en llamar a Carlitos de nuevo, pero Lorena ya le habría quitado el teléfono. Era su jugada cuando quería cortar a Guillermo. Límites de tiempo de pantalla, lo llamaba ella. Pasó el jueves de Nochebuena solo, comió una cena de microondas y salió a correr 16 kilómetros por la playa.
Trató de no pensar en Carlitos sentado en esa mesa rodeado de hombres Sandoval. Trató de no recordar cómo Rodrigo lo había acorralado en la fiesta de cumpleaños número 10 de Carlitos, se le acercó a la cara y dijo: «Te habrás sentido muy chingón en la sierra, Duarte. Pero aquí eres solo otro exmarido jodido». Guillermo se había alejado ese día. Era lo que se suponía que debías hacer. Lo que el consejero de manejo de la ira ordenado por el juez le había enseñado. Aléjate. Cuenta hasta 10. Recuerda que la violencia nunca resuelve nada. Esa noche, Guillermo dirigió su sesión del viernes por la noche, Aplicaciones Operativas, el curso donde tomaba a estudiantes que ya habían dominado los aspectos técnicos de la puntería y les enseñaba las artes más oscuras. Cómo disparar desde posiciones no convencionales, cómo calcular la deriva del viento en entornos urbanos, cómo desaparecer después del disparo. 28 estudiantes en esta clase, todos ellos candidatos a fuerzas especiales o ya en los equipos. Eran buenos, disciplinados, hambrientos. Entre ellos, Jeremías Hoyos, un ex luchador universitario de Chihuahua con una tasa de precisión del 98% a 900 metros. Rogelio Rojas, un chico de voz suave de Nuevo León que podía armar un rifle con los ojos vendados en 40 segundos. Lucas Soto, que había crecido cazando en la Sierra de Durango y tenía ojos como un halcón. Juan Cerezo, el bromista de la clase, que también era el mejor disparando desde vehículos en movimiento. Guillermo los despidió a las 10 horas, regresó a su departamento y encontró un mensaje esperándolo en su puerta, un sobre Manila, sin dirección de remitente. Dentro había una unidad USB. Sus manos no temblaron mientras la insertaba en su computadora portátil. Había estado en combate, había hecho cosas en Tamaulipas y Sinaloa de las que nunca hablaba. Pensaba que estaba preparado para cualquier cosa. No estaba preparado para esto. El vídeo duraba 4 minutos y 37 segundos. Grabado en múltiples teléfonos desde múltiples ángulos. Comenzaba con Carlitos de pie en lo que Guillermo reconoció como el patio trasero de Carlos Sandoval. El que tenía una alberca y la palapa donde a Carlos le gustaba presidir. Carlitos se veía pequeño. De pie allí con su camiseta de los tiburones rojos, manos metidas en los bolsillos. A su alrededor estaban Rodrigo, Iván, Tomás, Fernando, Luis y Óscar. 6 hombres adultos formando un círculo. En el fondo, Guillermo podía ver a otros. El propio Carlos, de brazos cruzados, observando. Lorena sosteniendo su teléfono en alto. Primos y sus esposas reunidos como espectadores en un evento deportivo. Así que, tu papá es muy cabrón, ¿eh? La voz de Rodrigo fuerte y burlona. Francotirador de la Marina. Gran héroe. Carlitos no respondió. Solo se quedó allí. Y Guillermo sintió que se le rompía el corazón porque reconoció lo que su hijo estaba haciendo. Quedarse quieto, tratando de volverse invisible, una táctica de supervivencia que el propio Guillermo había usado de niño cuando su propio padre llegaba a casa borracho. Te hice una pregunta, chamaco. Rodrigo se acercó más, empujó el hombro de Carlitos. No lo suficientemente fuerte para derribarlo, solo lo suficiente para hacerlo tropezar. Carlitos encontró su voz, pequeña y asustada. Mi papá es una buena persona. Iván se rió. Una buena persona que no pudo mantener una familia unida. ¿De quién tu mamá tuvo que divorciarse porque quedó todo loco de jugar al soldado? No está loco. La voz de Carlitos se quebró y Guillermo pudo ver lágrimas formándose en los ojos de su hijo. Fue entonces cuando Tomás se movió desde atrás y le dio a Carlitos un golpe en los riñones. No lo suficientemente fuerte para causar daño grave, pero lo suficiente para hacer caer a un niño de 12 años de rodillas. Carlitos jadeó, no podía recuperar el aliento, y el círculo de hombres se cerró a su alrededor. Lo que siguió fue sistemático. Se turnaron. Rodrigo levantó a Carlitos por su camiseta y lo abofeteó en la cara con la mano abierta. La forma en que disciplinas a un niño, excepto que Carlitos no era su hijo. Fernando agarró el brazo de Carlitos y lo retorció detrás de su espalda hasta que Carlitos gritó. Luis le pateó las piernas por debajo. Óscar se paró sobre su mano solo por un momento, solo lo suficiente para hacer gritar a Carlitos. Y a través de todo ello, Carlos Sandoval observaba. No participaba, pero tampoco lo detenía.
La voz de Lorena se podía escuchar en uno de los vídeos, no lo lastimen demasiado. Necesita entender, pero no quiero marcas que duren. La peor parte fue el final. Levantaron a Carlitos, lo hicieron mirar a la cámara. Su labio estaba partido, la nariz sangrando, el ojo izquierdo ya hinchándose hasta cerrarse. Iván sostuvo el teléfono cerca de la cara de Carlitos. Dilo, ordenó Iván. Carlitos sacudió la cabeza. Rodrigo agarró un puñado del cabello de Carlitos. Dilo o vamos de nuevo. La voz de Carlitos apenas era un susurro. Mi papá es un cobarde que no pudo protegerme. El vídeo terminó con risas y la imagen alejándose para mostrar a toda la familia levantando cervezas. Volviendo a su cena de Navidad como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de golpear a un niño por deporte. Luego la pantalla se puso negra y apareció un texto: ven a casa, soldadito. Te estamos esperando. Guillermo vio el vídeo 17 veces esa noche, no porque lo necesitara. Su memoria había capturado cada cuadro, cada sonido, cada momento del sufrimiento de su hijo. Lo vio porque necesitaba asegurarse de que la furia que se acumulaba en su pecho no lo volviera descuidado. La ira era una herramienta, pero solo si la controlabas. Deja que te controle y cometerás errores. A las 3 horas, abrió una cerveza, su primer trago en 3 años, y tomó un sorbo antes de tirar el resto por el fregadero. Había dejado de beber después del divorcio, después de que la corte sugiriera que su consumo de alcohol era preocupante. Ahora recordaba por qué. Porque necesitaba pensar con claridad y esta situación requería claridad absoluta. Para las 4 tenía un plan formándose. Para las 5 estaba investigando la jurisprudencia sobre agresión a un menor y el Código Penal de Veracruz. Para las 6 estaba haciendo una lista de cada dirección, cada rutina diaria, cada debilidad de cada persona en ese vídeo. Para las 7, decidió que la ley no le daría justicia. La ley estaba dirigida por personas como Carlos Sandoval, quien había encubierto a su familia durante décadas. Incluso si Guillermo iba a la policía, les mostraba el vídeo, ¿qué pasaría? Carlos lo haría desaparecer. En el mejor de los casos, tal vez Rodrigo recibiría una multa administrativa. Clases de manejo de la ira. Carlitos sería traumatizado aún más por el proceso legal. Y la familia Sandoval cerraría filas. Pintarían a Guillermo como el exmarido loco haciendo falsas acusaciones. No, la ley no era la respuesta. El teléfono de Guillermo sonó a las 7:45. Era Carlitos llamando desde la casa de Lorena. Papá, la voz de su hijo era espesa, congestionada. ¿Puedes recogerme temprano? Ya voy en camino, dijo Guillermo. Quédate adentro. No le abras la puerta a nadie más que a mí. Llegó a la casa de Lorena en Costa de Oro en 12 minutos, normalmente un viaje de 20 minutos. Carlitos estaba esperando en el porche. Una pequeña mochila colgada sobre su hombro. Cuando se giró para mirar la camioneta de Guillermo, el daño era peor de lo que el vídeo había mostrado. Ambos ojos estaban morados ahora, su labio inferior grotescamente hinchado. Se movía con cuidado, favoreciendo su lado izquierdo donde Tomás había golpeado sus riñones. Guillermo salió de la camioneta, caminó lentamente hacia su hijo. La fachada dura de Carlitos se desmoronó y comenzó a llorar con sollozos profundos y entrecortados que venían de algún lugar primitivo. Guillermo envolvió sus brazos alrededor de Carlitos, sintió el cuerpo de su hijo temblando e hizo una promesa a sí mismo en ese momento. Cada uno de ellos pagaría. ¿Mamá te vio así?, preguntó Guillermo en voz baja. Carlitos asintió contra su pecho. Dijo que fue mi culpa, que los provoqué defendiéndote. Dijo que me enviará a quedarme con la tía Regina por un tiempo hasta que las cosas se calmen. Regina Beltrán, la hermana de Lorena que vivía en Puebla. Estaban tratando de ocultar la evidencia. Te quedarás conmigo, dijo Guillermo. Lidiaremos con tu madre después. Condujo a Carlitos de regreso a su departamento, documentó cada lesión con fotografías, luego lo llevó a una clínica particular donde Guillermo tenía un contacto, un sanitario naval llamado Justino Macías, que le debía un favor. Justino examinó a Carlitos, documentó todo oficialmente y le dio a Guillermo copias de todos los informes médicos. ¿Irás al Ministerio Público?, preguntó Justino en voz baja mientras Carlitos estaba en el baño. Eventualmente mintió Guillermo.
Esa tarde, mientras Carlitos dormía en el sofá con bolsas de hielo y analgésicos, Guillermo se sentó en la mesa de su cocina e hizo otra lista. Esta era diferente de la lista de la mañana. Esta tenía nombres, direcciones y junto a cada nombre, un número del 1 al 28. Su clase del lunes por la mañana comenzaba a las 8. Guillermo llegó a las 7:30, preparó el aula y colocó 28 carpetas manila en los escritorios. Cada carpeta estaba etiquetada con el nombre de un estudiante. A las 8 en punto, entraron Jeremías, Rogelio, Lucas, Juan y otros 24. Todos ellos estaban en la cima de su clase. La élite de la élite. Guillermo había seleccionado a mano a cada uno para este curso en particular porque tenían algo extra. Esa combinación de habilidad, inteligencia y flexibilidad moral que los hacía peligrosos en las manos adecuadas. Caballeros, comenzó Guillermo de pie al frente de la sala. Todos conocen mis antecedentes. 4 despliegues, 47 bajas confirmadas, Cruz de Honor, 2 méritos navales. He entrenado a 312 estudiantes durante 15 años. Algunos de ustedes superarán mi récord. La mayoría de ustedes ya tienen las habilidades técnicas para hacer el trabajo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Lo que separa a un buen operador de uno excelente no es solo la precisión o la destreza en el campo. Es el juicio. Es saber cuándo disparar y cuándo alejarse. Es entender que los parámetros de la misión no son siempre lo que el mando te dice que son. A veces tienes que definir la misión tú mismo. Guillermo sacó su computadora portátil y la conectó al proyector. Lo que estoy a punto de mostrarles es extremadamente sensible. Antes de hacerlo, necesito saber quién en esta sala cree que la justicia y la ley son siempre la misma cosa. Algunas manos se levantaron tentativamente. Guillermo asintió. Respuesta honesta. Manténganlas arriba. Las dejó allí por un momento, manos levantadas mientras los otros miraban incómodos. Bajen las manos. Aquí está la verdad. La justicia y la ley divergen más a menudo de lo que se alinean. La ley es un sistema. Y como cualquier sistema, puede ser manipulado, corrompido o simplemente roto. La justicia es otra cosa. Es una corrección al equilibrio. A veces tienes que elegir. Hizo clic en reproducir en el vídeo. La sala quedó absolutamente en silencio mientras se reproducía el metraje. Guillermo observó los rostros de sus estudiantes en lugar de la pantalla. Vio la mandíbula de Jeremías apretarse. Vio los ojos de Rogelio endurecerse. Vio las manos de Lucas cerrarse en puños. Juan dejó de sonreír por primera vez desde que Guillermo lo conoció. Cuando terminó, Guillermo dejó que el silencio se asentara durante 10 segundos. Ese es mi hijo. Eso pasó hace 4 días. El hombre que no lo detuvo es un comandante de la policía ministerial. Los hombres que lo hicieron están todos conectados con las fuerzas del orden. Si voy por los canales apropiados, no pasa nada. Todos saben cómo funciona esto en México. Venceslao Quintero, un chico tranquilo de Sinaloa que rara vez hablaba en clase, levantó la mano. Señor, ¿qué nos está pidiendo que hagamos? Guillermo lo miró a los ojos. Estoy preguntando quién quiere crédito extra. Otro silencio, más profundo esta vez. Entonces Jeremías Hoyos se puso de pie. ¿Cuáles son los parámetros? 11 objetivos. Hospitalización mínima. Sin muertes. Quiero que recuerden lo que pasó. Sin conexiones directas conmigo o entre ustedes. Sin patrones que vinculen a esta sala. Máxima creatividad. Puntos extra por hacerlos sufrir. Consecuencias legales, dijo Rogelio. Siempre el práctico. Ninguna si son inteligentes. Estos son objetivos blandos que nunca han enfrentado una amenaza real. Son arrogantes, descuidados. Sus conexiones policiales los hacen sentir invencibles, lo que los hace vulnerables. Lucas Soto levantó la mano. ¿Cuándo? Tienen 72 horas. Para el lunes por la mañana, quiero a los 11 en hospitales a través de múltiples jurisdicciones. Que parezca aleatorio. Asaltos, accidentes, peleas de cantina, lo que sea. Solo asegúrense de que no puedan trazar un patrón.
Guillermo abrió su computadora portátil nuevamente y sacó una carpeta. En sus sobres, encontrarán expedientes completos. Rutinas diarias, direcciones, información de vehículos, asociados conocidos. He hecho el trabajo de inteligencia. Ustedes solo necesitan ejecutar. Juan Cerezo se reclinó en su silla. ¿Y si decimos que no? Entonces dicen que no. Esto no es una orden. Es una oportunidad. Una aplicación del mundo real de todo lo que les he enseñado sobre planificar y ejecutar una operación fuera de las estructuras de mando normales. También es una oportunidad de hacer algo que importa, de proteger a alguien que no puede protegerse a sí mismo. 28 manos se levantaron. Cada una de ellas. Guillermo sintió que algo cambiaba en su pecho. No orgullo exactamente, pero algo cercano a ello. Bien. Abran sus carpetas. Durante las siguientes 2 horas, Guillermo lo dirigió como una sesión informativa de misión. Asignó objetivos basados en conjuntos de habilidades. Jeremías obtuvo a Rodrigo Sandoval porque Rodrigo era el más grande y maldito. Requería a alguien que pudiera igualarlo físicamente. Rogelio obtuvo a Carlos porque el viejo policía sería el más alerta, el más difícil de tomar desprevenido. Lucas obtuvo a Iván porque Iván tenía entrenamiento de seguridad y portaba un arma. Juan obtuvo a Fernando por la misma razón. Los otros estudiantes se dividieron los objetivos restantes: Tomás, Luis, Óscar y 4 primos que habían estado en esa fiesta de Navidad. Kevin Montes, Raúl Díaz, el objetivo de Venceslao Quintero era Mario Clemente, uno de los esposos de las primas que había ayudado a sostener los teléfonos. Guillermo les dio instrucciones específicas. Sin comunicación entre ellos sobre las operaciones. Sin publicaciones en redes sociales, sin alardear. Debían actuar de manera completamente independiente, usar diferentes métodos, diferentes horas del día, diferentes niveles de fuerza. La única coincidencia sería la fecha. Todo tenía que suceder antes del lunes por la mañana. Una cosa más, dijo Guillermo mientras se preparaban para irse. No dejen que nadie muera. Hablo en serio sobre eso. No somos asesinos. Somos ajustadores. Estamos corrigiendo un desequilibrio. Después de que salieron, Guillermo se sentó solo en el aula durante mucho tiempo. Pensó en la línea que estaba cruzando, en el hecho de que estaba utilizando a sus estudiantes como armas, convirtiéndolos en instrumentos de su venganza personal. Parte de él, la parte que había jurado defender la Constitución, retrocedía ante lo que estaba haciendo. Pero otra parte, la parte que había sostenido el cuerpo roto de su hijo y lo había escuchado llorar, no sentía absolutamente nada más que fría determinación. Esa noche, Carlitos preguntó: ¿qué vas a hacer, papá? Estaban comiendo tacos en la pequeña mesa del comedor de Guillermo. Carlitos se movía con cuidado, todavía con dolor. Guillermo había presentado los informes médicos con su abogado y se estaba preparando para una batalla por la custodia. Pero sabía que Lorena y su familia no pelearían limpio. Nunca lo hacían. Quiero asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder, dijo Guillermo. ¿Cómo? Guillermo miró a su hijo, a los moretones y el miedo que aún persistía en sus ojos y eligió sus palabras cuidadosamente. A veces lo correcto y lo legal no son lo mismo. Voy a hacer lo correcto. Carlitos asintió lentamente. Tenía 12 años, pero había crecido rápido en los últimos días. ¿Te meterás en problemas? No si soy inteligente al respecto. No quiero que vayas a la cárcel por mí. Guillermo se estiró a través de la mesa y tomó la mano de su hijo. No lo haré. Confía en mí. Durante el fin de semana, Guillermo mantuvo a Carlitos cerca, lo llevó a la playa, vieron películas, trató de darle algo de normalidad, pero su teléfono seguía vibrando con mensajes encriptados de sus estudiantes, actualizaciones sobre reconocimiento y planificación. Jeremías, objetivo primario localizado, analizando sus patrones. Ventana vulnerable entre las 10 y las 11 del viernes cuando se detiene en un bar en Jalapa. Rogelio, objetivo secundario, tiene un horario regular, pero confirmado juego de póker el jueves por la noche en Córdoba. Estructura de estacionamiento aislada. Lucas, tercer objetivo, frecuenta un gimnasio en Orizaba. Atrapado solo en el vapor. Los mensajes seguían llegando.
Guillermo no respondió a ninguno de ellos. Negación plausible. Él había dado la tarea y ahora sus estudiantes la estaban ejecutando. Así es como funcionaban las operaciones. Viernes por la noche, Guillermo recibió un mensaje de texto de un número desconocido, paquete entregado. 20 minutos después, otro. Para la medianoche, 4 más. No vio las noticias, no revisó los escáneres policiales. Solo esperó. El sábado trajo más mensajes, más confirmaciones. Para el domingo por la tarde, había recibido 10 notificaciones de paquete entregado. Quedaba un objetivo, Óscar Sandoval, que había estado fuera de la ciudad en una conferencia de seguridad en Cancún. Debía regresar el domingo por la noche. El mensaje final llegó a las 11:30 del domingo. Último paquete entregado. Guillermo borró todos los mensajes, quitó el chip de su teléfono desechable y se fue a la cama. Cuando cerró los ojos, no vio los rostros de los hombres que había eliminado en combate. Vio el rostro de Carlitos magullado y roto, y no sintió absolutamente ningún remordimiento por lo que había desatado. El lunes por la mañana llegó frío y gris. Clima típico de invierno en Veracruz. Guillermo dejó a Carlitos en la escuela, a pesar de las protestas del chico de que no estaba listo para volver, y le hizo prometer que llamaría si alguien de la familia Sandoval aparecía. Luego Guillermo se dirigió a la base para su clase de las 8. Sus estudiantes entraron, cada uno de ellos a tiempo, ninguno mostrando signos de las actividades del fin de semana. Se sentaron en sus escritorios, abrieron sus cuadernos y esperaron. Guillermo se paró al frente de la sala e hizo un recuento. 28, asistencia perfecta. Examen sorpresa anunció. Pregunta 1. En la planificación operativa, ¿por qué es importante evitar patrones? Jeremías levantó la mano. Los patrones permiten al enemigo predecir tus acciones y montar una defensa efectiva o contraataque. Bien. Pregunta 2. ¿Cuál es la forma más efectiva de mantener la seguridad operativa? Rogelio. Compartimentación. Cada operador solo debe conocer sus parámetros de misión específicos, no el objetivo mayor. Excelente. Pregunta 3. ¿Cuándo se justifica el uso de la fuerza? Lucas. Cuando todas las otras opciones se han agotado y la inacción resultaría en un daño mayor. Guillermo asintió lentamente. Y pregunta 4. ¿Cómo mides el éxito de una operación? Juan Cerezo sonrió levemente. Por si el objetivo se logró con pérdidas aceptables y sin compromiso. Puntajes perfectos para todos, dijo Guillermo. Ahora, hablemos sobre cálculos de trayectoria avanzada. Dio una clase normal, cubrió material normal, les dio tareas sobre lectura del viento y estimación de rango. A las 9:50, los despidió y los vio salir. Cada uno de ellos manteniendo una disciplina operativa perfecta. Sin sonrisas burlonas, sin miradas de complicidad, sin reconocimiento de lo que habían hecho. Guillermo caminaba de regreso a su oficina cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que reconocía, Carlos Sandoval. Dejó que sonara 3 veces antes de contestar. Comandante Sandoval. ¡Hijo de la chingada! La voz de Carlos estaba en carne viva. Ronca, por lo que Guillermo supuso que eran horas de gritos. No sé cómo lo hiciste, pero sé que fuiste tú. Lo siento. No entiendo. ¿Está todo bien? No te hagas el pendejo conmigo, Duarte. Mis hijos, mis sobrinos, la mitad de mi familia, todos están en hospitales. Rodrigo tiene la mandíbula destrozada y 3 costillas rotas. Iván tiene el bazo roto. El brazo de Tomás está roto en 2 lugares. Fernando, Jesucristo, Fernando podría no volver a caminar bien nunca más. Luis y Óscar, la misma historia. Todos ellos atacados en el mismo periodo de 72 horas. Todos ellos incapaces de identificar a sus atacantes. Guillermo mantuvo su voz nivelada, preocupada. Eso es terrible. ¿Han contactado al Ministerio Público? Yo soy la ley. Y cada uno de estos ataques ocurrió en una jurisdicción diferente. Jalapa, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Minatitlán, incluso uno en Cancún.
Diferentes métodos, diferentes descripciones de los atacantes. Es como... La voz de Carlos se quebró. Es como si alguien coordinara una operación militar. Carlos, entiendo que estés molesto, pero estuve con Carlitos todo el fin de semana. Apenas salimos de mi departamento. Tengo recibos, cámaras de seguridad, testigos. Lo que sea que le pasó a tu familia, yo no tuve nada que ver con eso. A la verga. Esto es sobre la Navidad, ¿no es así? Sobre ese pequeño incidente con Carlitos. Pequeño incidente, la voz de Guillermo se volvió fría. ¿Te refieres a cuando 6 hombres adultos golpearon a mi hijo de 12 años? ¿Cuando te quedaste ahí y miraste, cuando Lorena lo filmó y me lo envió como algún tipo de amenaza? Silencio en el otro extremo de la línea. Ese vídeo está con mi abogado ahora, continuó Guillermo, junto con los informes médicos que documentan las lesiones de Carlitos. Estoy solicitando la custodia de emergencia y presentando cargos por abuso infantil contra cada persona en ese vídeo, incluyéndote a ti, Carlos. No le pusiste una mano encima, pero eras el adulto de mayor rango presente. Podrías haberlo detenido. No puedes probar nada, dijo Carlos, pero su voz había perdido su certeza. Puedo probarlo todo. El vídeo que tu familia fue lo suficientemente estúpida para grabar muestra todo el asunto. Múltiples ángulos, audio claro. Y ahora, coincidentemente, todos en ese vídeo han sufrido lesiones graves en lo que describes como ataques aleatorios. Suena a karma para mí. Esto no ha terminado, Duarte. Sí, dijo Guillermo en voz baja. Lo está. Porque esto es lo que va a pasar. Vas a convencer a tu familia de no presentar cargos contra sus atacantes, lo cual no debería ser difícil ya que no pueden identificarlos de todos modos. Vas a convencer a Lorena de aceptar mis términos de custodia. Y vas a asegurarte de que nadie de la familia Sandoval se acerque a mi hijo nunca más. Y si no lo hago, entonces muestro ese vídeo a cada noticiero en Veracruz y México. Hago famosa a tu familia. Destruyo la reputación que has pasado 30 años construyendo. Y Carlos. Guillermo hizo una pausa. Este fin de semana fue una advertencia. La próxima vez no seré tan gentil. Colgó antes de que Carlos pudiera responder. Guillermo se paró en el pasillo fuera de su oficina, sintiendo su corazón latir, sintiéndose vivo de una manera que no lo había hecho desde su último despliegue. Había cruzado una línea que nunca podría descruzar, se había convertido en algo más que un marino siguiendo órdenes. Pero mirando la foto de Carlitos en su teléfono, la nueva tomada esta mañana, donde su hijo sonreía de nuevo a pesar de los moretones que se desvanecían, Guillermo no podía obligarse a arrepentirse. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Lorena. Tenemos que hablar sobre la custodia. Guillermo sonrió sombríamente. La operación había sido un éxito. Las semanas siguientes trajeron cambios que vindicaron la estrategia de Guillermo. Lorena, enfrentada con la evidencia del vídeo y la amenaza implícita de su divulgación pública, acordó la custodia compartida con Guillermo obteniendo la custodia física primaria. Carlos Sandoval, incapaz de explicar por qué toda su familia había sido atacada sin revelar lo que le habían hecho a Carlitos, cerró silenciosamente las investigaciones. La historia oficial se convirtió en que todos habían sido víctimas de la inseguridad, una ola de asaltos esa semana. Solo mala suerte. Pero sabíamos la verdad. Y más importante aún, la familia Sandoval sabía la verdad. Rodrigo Sandoval, con su mandíbula cerrada con alambre, ya no podía hablar basura. Iván, todavía recuperándose de la cirugía, caminaba con un bastón. Tomás trabajaba en un escritorio ahora. Su brazo sanó, pero su confianza estaba destrozada. La firma de seguridad privada de Fernando quebró después de que se corrió la voz de que había sido asaltado por alguien de la mitad de su tamaño. Guillermo nunca pidió detalles a sus estudiantes sobre lo que habían hecho. La seguridad operativa significaba mantener la negación plausible, pero notaba cosas. Jeremías tenía moretones frescos en sus nudillos ese primer lunes. Rogelio se movía con la cuidadosa precisión de alguien que había estado en una pelea. Lucas tenía un labio partido que atribuyó a la práctica de combate. Nunca hablaron sobre ese fin de semana de nuevo. La tarea se había completado, el crédito extra otorgado, y la clase pasó a otros temas.
Pero había un nuevo entendimiento en la sala, un vínculo no dicho entre instructor y estudiantes. Habían ejecutado una operación perfecta. Sin bajas de su lado, sorpresa total lograda, objetivos cumplidos, cero evidencia vinculándolos a los ataques. Era, a su propia manera oscura, una obra maestra de planificación y ejecución. Guillermo les había enseñado que a veces las reglas no aplicaban, que a veces la justicia requería salirse del sistema, y aprendieron la lección perfectamente. 3 meses después, en una fría mañana de febrero, Guillermo se sentó en una sala del juzgado familiar viendo a un juez otorgarle la custodia primaria de Carlitos. Lorena se sentó en el lado opuesto con su abogado, sin hacer contacto visual. Carlos Sandoval no estaba allí. Se había jubilado anticipadamente de la ministerial, citando razones de salud. La familia Sandoval se había fracturado después de Navidad. Los lazos de su lealtad tóxica rotos por la realización de que su protección solo se extendía hasta cierto punto. Cuando el juez le preguntó a Carlitos con quién quería vivir, el niño de 12 años miró a su padre y dijo: «Papá, elijo a mi papá». Guillermo sintió que se le cerraba la garganta. Había hecho cosas terribles para ganar este momento, había corrompido a sus estudiantes y desatado una violencia que lo perseguiría. Pero sentado allí viendo a su hijo elegirlo, Guillermo no podía arrepentirse de nada de ello. Después de la audiencia, Guillermo llevó a Carlitos a su lugar favorito de tacos en el malecón. Se sentaron viendo el mar y comiendo tacos. Y por primera vez en años, Guillermo sintió algo parecido a la paz. «Papá», dijo Carlitos entre bocados, «¿puedo preguntarte algo?» «Lo que sea». «¿Qué pasó con el tío Rodrigo y los demás?» «¿Fuiste tú?» Guillermo miró a su hijo, a la inteligencia en sus ojos que le recordaba tanto a sí mismo a esa edad. Podía mentir, podía mantener la historia de cobertura. Pero Carlitos merecía la verdad, o al menos parte de ella. «Hice una elección», dijo Guillermo con cuidado. «Cuando alguien lastima a mi familia, respondo. Pero soy inteligente al respecto. Uso recursos, planifico cuidadosamente y me aseguro de que no haya repercusiones. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. Una es emocional y estúpida. La otra es estratégica y efectiva». Carlitos asintió lentamente. «Bien. Bien. Sí, me alegro de que me protegieras. Eso es lo que se supone que hacen los papás». Guillermo se estiró a través de la mesa y revolvió el cabello de su hijo. «Siempre, campeón. Siempre». Esa noche, después de dejar a Carlitos en su nuevo hogar, el departamento de Guillermo, ahora oficialmente su departamento, Guillermo regresó a la base para su clase nocturna. 28 estudiantes entraron, tomaron sus asientos y esperaron instrucciones. Guillermo se paró al frente de la sala y miró cada rostro. Estos eran sus estudiantes, su responsabilidad. Les había pedido hacer algo que iba en contra de su entrenamiento, que los ponía en riesgo, que podría haber destruido sus carreras. Y lo habían hecho sin dudarlo. Ejecutado perfectamente y nunca pidieron reconocimiento. «Caballeros», comenzó. «Hemos cubierto mucho este semestre. Puntería avanzada, planificación táctica, seguridad operativa. Todos ustedes han sobresalido, pero hay una lección más que quiero dejarles antes de que se gradúen». Sacó una fotografía en el proyector. Carlitos, sonriendo, saludable, ya no portando las marcas de esa golpiza de Navidad. Por esto hacemos lo que hacemos. No por banderas o política o conceptos abstractos. Lo hacemos por las personas. Por los que no pueden protegerse a sí mismos. Por los inocentes que quedan atrapados entre los depredadores y la justicia. Y a veces, raramente, pero a veces, la misión no se te asigna a ti. Tienes que asignártela a ti mismo. Guillermo miró alrededor de la sala. Lo que pasó este semestre se queda en esta sala. Sin historias de guerra, sin alardear, sin confesiones. Ustedes ejecutaron una operación de libro de texto contra un objetivo blando. Lograron todos los objetivos con cero compromiso. Eso es todo lo que necesitan saber. Eso es todo lo que cualquiera necesita saber. Jeremías levantó la mano. «Señor, ¿lo haría de nuevo si tuviera que elegir?» Guillermo no dudó. En un instante.
Pero también me aseguraría de nunca tener que elegir porque la mejor operación es la que nunca tienes que ejecutar. La mejor pelea es la que nunca tienes que tener. Recuerden eso. Los despidió. Los vio salir por última vez como sus estudiantes. La mayoría de ellos continuarían carreras distinguidas en fuerzas especiales. Algunos se convertirían en instructores ellos mismos. Todos ellos llevarían la lección de ese fin de semana de diciembre, que a veces la justicia requiere salirse de las líneas, pero solo si eres lo suficientemente inteligente para evitar las consecuencias. Guillermo cerró el aula, caminó hacia su camioneta y condujo a casa con su hijo. Al entrar en el estacionamiento de su edificio, vio a Carlitos esperando en el balcón, saludando. Guillermo devolvió el saludo, y por primera vez en 3 años, sintió que finalmente había ganado algo que importaba. La familia Sandoval nunca volvió a molestarlos. Carlos murió 2 años después de un infarto, y ninguno de sus hijos fue al funeral. Rodrigo se mudó a Puebla y consiguió un trabajo como guardia de seguridad. Iván se declaró en quiebra y abandonó el estado. Tomás luchó con estrés postraumático por el ataque y eventualmente encontró trabajo en una notaría en Querétaro. Fernando desapareció por completo. Se rumoreaba que se había mudado a Guatemala para evitar a sus acreedores. La familia extendida se dispersó. La dinastía tóxica rota por un fin de semana de violencia coordinada. Y Guillermo, el arquitecto de su caída, continuó enseñando, continuó entrenando a la siguiente generación de guerreros, continuó siendo un padre para su hijo. Nunca le contó a Carlitos la historia completa. Nunca explicó cómo había convertido a sus estudiantes en armas. Cómo había convertido un aula en un centro de operaciones. Cómo había orquestado 11 ataques simultáneos con la precisión de una campaña militar. Algunas verdades eran demasiado pesadas para que un niño las llevara. Pero a veces, en noches tranquilas cuando Carlitos estaba dormido y Guillermo se sentaba solo en su balcón mirando el mar, pensaba en esas 28 manos levantándose en esa aula. Pensaba en los nudillos magullados de Jeremías y los movimientos cuidadosos de Rogelio y el labio partido de Lucas. Pensaba en la línea entre justicia y venganza, entre protección y agresión, entre lo que era correcto y lo que era legal. Y cada vez llegaba a la misma conclusión, lo haría de nuevo. Porque al final del día, Guillermo Duarte era un hombre simple con un código simple. No lastimabas a su familia. No lastimabas a su hijo. Y si lo hacías, pagabas un precio medido no en juicios judiciales o acuerdos legales, sino en huesos rotos y vidas destrozadas. La familia Sandoval había aprendido esa lección de la manera difícil. Y al aprenderla, le habían enseñado algo a Guillermo también. Que a veces la mayor fortaleza no estaba en seguir las reglas, sino en saber cuándo romperlas. Años después, cuando Carlitos cumplió 18 años y se alistó en la Marina, llegó a casa de permiso y se sentó con su padre en ese mismo balcón. Sé lo que hiciste, dijo Carlitos en voz baja. Lo descubrí hace unos años. El momento, la coordinación, el hecho de que nunca parecías preocupado por las consecuencias. Guillermo no lo negó. Y estoy agradecido, no solo por detenerlos, sino por mostrarme que proteger a la familia significa hacer lo que sea necesario. Sin vacilación, sin medias tintas, solo acción decisiva. Guillermo miró a su hijo, ahora un hombre, y sintió una mezcla complicada de orgullo y preocupación. Solo recuerda, solo funciona si eres inteligente al respecto. Si dejas que la emoción dirija la operación, fallas. Tienes que ser frío, calculador, preciso. Carlitos asintió. ¿Cómo le enseñaste a tu clase? ¿Cómo le enseñé a mi clase? Se sentaron en silencio, viendo las olas chocar contra la orilla. 2 guerreros unidos por sangre y secretos. Y Guillermo pensó en esos 28 estudiantes ahora dispersos por el mundo. Algunos en uniforme, algunos fuera, todos ellos llevando la lección de ese fin de semana de diciembre. Enseñó a 312 estudiantes en sus 15 años como instructor. Pero esos 28 fueron especiales. Fueron los que aprendieron la lección más importante, que a veces lo correcto y lo legal divergen. Y cuando lo hacen, tienes que elegir. Guillermo había elegido. Y les enseñó a elegir también. Decidió que eso valía más que cualquier medalla, cualquier mención, cualquier reconocimiento que la Armada pudiera dar.
Porque esos 28 guerreros sabían algo que la mayoría de la gente nunca aprendió. Que la justicia no siempre es ciega. No siempre es justa, y no siempre es entregada por el sistema. A veces la justicia llega en la oscuridad con nudillos magullados y sin testigos, ejecutada por hombres que saben cómo planificar una operación y cubrir sus huellas. A veces la justicia lleva un uniforme y enseña una clase y cría a un hijo. A veces la justicia es solo un padre que se niega a dejar sufrir a su hijo sin consecuencias. Y a veces, pensó Guillermo mientras veía el sol ponerse sobre el golfo, la justicia es exactamente lo que necesita ser. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, entonces por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.